Hola, maravillosa noche, bienvenidos. Soy Verónica Fuster, es la forma en la que todos me conocen, aunque mi nombre real es Yo Soy, al igual que el de cada uno de nosotros. Me siento feliz, emocionada de compartir este espacio y de que podamos descubrir en esta serie de numerología metafísica que he creado para divertirnos y aprender acerca de las actitudes numerológicas, de las diferentes actitudes numerológicas, descubriendo personajes de series, películas o incluso estudiando la vida de distintos individuos en la que podemos ver de una manera muy clara y tangible las actitudes numerológicas y con ello comprobar lo que hemos ido descubriendo. Porque al ver las actitudes en otro, a veces podemos identificar más fácilmente nuestras propias actitudes. Les doy la bienvenida a todos, me siento muy emocionada de ver que se han ido incorporando. Es una serie muy divertida, una serie que tiene mucha chispa, mucho carisma, y vamos a hacer este estudio desde diferentes perspectivas. Pero es un análisis y un estudio que no solamente lo realizo yo, sino lo hacemos juntos. Por ello, que me vayan escribiendo y me vayan diciendo cuáles son las actitudes numerológicas que creen ustedes tiene este personaje de Hassan Diop. Es el personaje principal de la serie Lupin. Ustedes van a disculpar los que hablan francés si mi pronunciación no es precisa. He visto la serie en español y en español lo traducen como Lupin. Otros mencionan que se pronuncia Lupin, pero en el francés algunos a la hora de pronunciarlo lo dicen Lupin. Nada más que en mi creencia de no tener un 5 y de no haber desarrollado la habilidad de pronunciar fácilmente otros idiomas, aunque el francés me encanta, pues voy a pronunciar los distintos nombres como ubico. No solo en español, voy a intentar desarrollar esa habilidad porque me fascina el francés y entonces para irlo practicando. Me gustaría ver todos los que ya están, cuáles son los números que creen tiene este personaje. Voy a ir contando primero un poco de dónde surgió, cómo es que nace esta serie. Esta serie surge de una historia, o se inspiran para crearla de una historia original escrita en 1907 por Maurice Leblanc. Este escritor lanza esta novela en la que trata sobre un ladrón de guante blanco que es digamos, su manera de actuar es la de un caballero. No es un ladrón cualquiera, es un ladrón que lo caracteriza la manera en la que realiza sus robos. Este escritor, Maurice Leblanc, ha hablado que llegó a reconocer que se inspiró para hacer a su personaje, que es muy famoso en Francia, en las historias del famoso detective del escritor Arthur Conan Doyle, que le da vida al personaje de Sherlock Holmes. Es decir, dice que aunque Sherlock Holmes no está del lado de la ley, pues él, admirando este personaje, decide crear el propio, pero el suyo sí se cruza del otro lado de la ley. Este detalle es importante y también se inspira en la historia porque en 1905 fue capturado un ladrón llamado Marius Jacob, su nombre real era Alexandre Jacob, que se considera un anarquista ilegalista. Ese ilegalista es una filosofía ilegal anarquista que surgió en Francia, que adoptó el crimen como estilo de vida.
Así que este ladrón inteligente, dotado de un agudo sentido del humor, era lo que lo caracterizaba. Su sentido del humor, capaz de mostrar una gran generosidad hacia sus víctimas, fue una de las inspiraciones para crear el primer libro o el primer relato de Lupin en 1905. Esto coincidió con el juicio de este ladrón, que pues era reconocido por su ingenio, como les comenté, su enorme sentido del humor, y creó su propia banda. Siempre dirigió sus ataques a la alta sociedad para después repartir las ganancias entre grupos anarquistas, obreros, desempleados y personas marginadas. Es decir, una especie como de Robin Hood del siglo pasado. Así que sí, algunos me comentan que les gusta la serie, es una serie muy divertida. Voy a ir viendo los comentarios, los saludo a todos. Es una serie que fue también creada con la finalidad. El escritor del guión pensó en algo que pudiera verse en familia. Entonces es como característico que no hay uso de violencia excesiva. También el lenguaje lo cuidan, no hay un uso excesivo de palabras obscenas, de forma que pueda ser visto por la familia. El personaje tiene características muy brillantes, que resultan como encantadoras y que nos pueden atrapar. Así que los invito a que me compartan qué es lo que piensan acerca del personaje principal de esta serie, que es Hassan Diop. Váyanme diciendo cuáles creen que son sus características, yo las voy a ir leyendo. Es muy interesante, es el actor. De hecho, esa es otra parte importante, porque cuando hablamos de descubrir personajes a través de una película o en este caso de una serie, me gusta no solamente ir directo al personaje, sino que podamos mirar y descubrir un poco más de la historia, que tengamos más contexto, para que entonces el estudio sea más profundo y pues así podamos divertirnos y al mismo tiempo aprender más acerca no solo de la numerología metafísica, sino de nosotros mismos, porque al poder descubrir y reconocer actitudes numerológicas con mayor facilidad, vamos desarrollando la habilidad de ver la actitud que dirige o gobierna en una determinada situación, y entonces podremos así también trabajar en nosotros en definir cuáles son las actitudes que nos están moviendo en determinado momento. La finalidad de todo este proceso, recuerden siempre, es conocernos, porque en la medida que gobernemos nuestro carácter, podemos cambiar nuestra vida. Si yo cambio, mi mundo cambia. Y pues el fin de hacer esta serie no es solamente dedicarnos a estudiar acerca del efecto, acerca del mundo visible, acerca del afuera o de los demás, sino tratar de aplicar eso que vemos en otros, en nosotros o en el entorno, en los individuos que nos rodean, para poder comprenderlos. Porque recuerden que amar es entender quién en verdad somos, entender y poder ver la grandeza en mí y la grandeza en otros. Y para ello, pues tenemos que desarrollar esa habilidad de, si en algún punto estamos sosteniendo un sentido equivocado, de irnos al opuesto, o sea, ver en nuestra conciencia la actitud correcta para así poder comenzar a crear el cambio. A ver, me empiezan a decir las características: paciente, estratégico, noble. Sí, es un individuo que tiene un gran sentido, o sea, espera siempre el momento perfecto, no actúa de una manera impulsiva, es muy estratégico. Hola, les doy la bienvenida a los que se van incorporando recientemente. Estoy preguntándoles acerca de las características del personaje y me encantaría que me vayan escribiendo, porque eso lo hace muchísimo más divertido, y de esta forma esta serie Descubriendo Personajes
no la creo solamente yo, sino lo hacemos juntos. Por eso me encanta que sea en vivo y no solamente algo que grabe y lo comparta, lo suba como video. Pues bueno, como les comentaba entonces, la historia principal de Arsène Lupin fue escrita por Maurice Leblanc en 1907 y después entonces, pues en Francia se convirtió en una historia, así como Sherlock Holmes lo es para los ingleses. Esta historia es muy importante para los franceses. De tal forma que entonces ahora nos saltamos al personaje, al actor que es el personaje, realiza el papel del personaje principal. Me imagino que lo ubican. Este es un actor encantador que tiene mucho carisma. Trabajó en la película se conoció o se tradujo de diferentes maneras. Una de ellas fue Intocable, otra es Amigos Inseparables, creo, en el español, pero trata de la historia de un individuo que tiene un accidente y queda en silla de ruedas sin tener sensibilidad en la parte inferior de su cuerpo, solo puede mover su cabeza. Es millonario y entonces está harto de contratar individuos que le tienen lástima, y entonces contrata a un individuo sabiendo que es un ladrón y de alguna manera él en su conciencia tiene la certeza en la entrevista de que no le tiene lástima, y entonces comienza a trabajar para él como su cuidador y realizan una amistad entrañable. Esta historia fue una película francesa, pero está basada en una historia verídica. Hay dos películas, hay una española y una francesa. La que es extraordinaria es la francesa, en donde sale este actor Omar Sy, que también en francés es Omar Sy. Nos vamos a divertir un poco escuchando mis intentos de hablar en francés, pero si no, bueno, ya lo voy a decir como si fuera español. Después de ese éxito que tuvo en esta película, porque realmente el papel que hace es el que le da los dos personajes principales juntos, hacen que la película sea extraordinaria, generan una sinergia y le dan una vida a la película que toca un tema, pero lo presentan en la película desde un sentido extraordinario, que a mí en lo personal me gustó, y tiene también un sentido de diversión la película, a pesar del tema que toca. Fue una película ganadora de un premio César en el 2011, y entonces se le pidió a Omar Sy que nombrara el papel de sus sueños. ¿Y cuál creen que fue el que nombró? Pues bueno, a New York Times, le hicieron una oferta de carta blanca, abierta, con la que sueñan la mayoría de los artistas. ¿Cuál sería el papel de tus sueños? ¿Qué personaje sería el que te gustaría, el que te fascinaría hacer? Y entonces él le dice a New York Times, si fuera británico, habría hecho James Bond. Pero como no soy británico, soy francés, cuando le hicieron esa pregunta, entonces contestó Lupin. Así que él y continuó diciendo, es pícaro, inteligente, roba y está rodeado de mujeres. Además, es un personaje que interpreta personajes. Para un actor, es el mejor. Entonces, esta serie, pues podríamos decir, fue un deseo cumplido, un deseo de Omar Sy, que primero creó, lo pensó, lo sintió como real y entonces generó las condiciones para aparecerlos. El actor posteriormente se asoció con la productora Gaumont y con el guionista George Kay para crear la serie.
que consideran es una inteligente adaptación contemporánea de la historia que les comento de Arsène Lupin. En lugar de interpretar al propio Lupin, o sea, porque originalmente pues él pensó en ese personaje, pero para hacer la historia más interesante, sí, de hecho, el actor le da vida a Sand Diop, que es un ladrón elegante y maestro del disfraz que está obsesionado con el personaje literario y con vengar a su difunto padre. Así es como surge esta historia. Entonces me encantó descubrir que no solamente fue una serie que alguien creó y que entonces después buscaron a un actor que se ajustara a la serie. La serie fue creada especialmente para el actor. Eso lo hace que, de hecho, por eso sea tan convincente su actuación. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno ahora a ver el guión, pero sigo en espera de sus comentarios. Déjenme ir viendo, allá van comentando. Ana nos dice que tiene un 3, 8, 6, 5, 4, que ve las características de todos estos números. María Elena piensa el 7 por dar vida a tantos personajes. Bueno, veremos más adelante, esa sí no es una característica de ese número. 8 por su sentido de justicia y 3, saber ver en los momentos difíciles la salida. Vamos a ver si, digamos que son características del personaje, el dar vida a tantos, digamos, tantas personalidades, el sentido de justicia que mueve sus acciones y ver posibilidades, solo que no los números, vamos a ver exactamente a cuáles corresponden. Y el individuo más mental todo lo planea y lo hace metódicamente, ¿sí? Bueno, de hecho tiene una combinación, vamos a ir viendo, en algunos aspectos es muy mental porque lo tiene todo lo va analizando de manera mental, pero también, o sea, pasa la acción y él realiza las cosas, o sea, planea un robo, el robo del collar, involucra a otros individuos y cuando le preguntan, ¿y tú qué vas a hacer? Pues yo voy a comprar el collar. Cuando la vi por primera vez, la he visto varias veces esta serie y ahora justo cuando estaba pensando ya en definir, ya realizar, porque si recuerdan, compartí hacer este estudio de esta serie desde hace tiempo. Cuando me decidí a hacerlo esta semana, pues prácticamente salió el estreno de la segunda temporada, lo cual me pareció maravilloso y entonces en un maratón vi la segunda temporada completa y luego volví a ver la primera y la segunda temporada para tener las ideas muy claras y poder compartir con ustedes este análisis. Sí, la película de Amigos Inseparables es extraordinaria. Si no la han visto, se la recomiendo. Pero recuerden la versión francesa, en donde sale este actor Omar Sy. Lupita menciona un sentido humanista para poder ir, digamos, viendo ya las actitudes numerológicas. Vamos a poder ir como más profundamente a analizar estas actitudes, exactamente a dónde se dirige. Me mencionan que es un camaleón en esta serie. Sí, es una de las características del personaje, esta habilidad de cambiar de personaje, de transformarse, pero de un instante a otro. Como bien lo mencionas, es un camaleón. Ya otros me mencionan números directamente, el 3, el 11, el 8, el 7. Y bueno, estos números, como los que han comentado anteriormente, vemos que se repiten. El 5, Francisco menciona el 5, el 8, nos estás vacilando, Francisco, en numerología metafísica y bueno, de hecho en ningún tipo de numerología hay número 12. La numerología pitagórica llega hasta el 9,
hay otro tipo de numerologías que llegan al 10. De hecho, en sus orígenes la pitagórica llegaba al 10, pero después nada más es del 1 al 9, todos los números se reducen del 1 al 9. En la numerología tántrica es la numerología que se mantienen los 11 números, es decir, como un número íntegro. Del 1 al 11 se consideran factores numerológicos, entonces el 12, ese ya no entra dentro de nuestro estudio. Otros mencionan que el 3 por su modo de ser y cómo ve las posibilidades, George, sí, y vemos el 6 por la facilidad de mimetizarse. Francisco nos menciona el que es camaleónico, y otra manera de decirlo es justamente esa, mimetizarse. Mencionan el 3, el 6, el 9, pues están muy atinados. Jael cree que tiene un 9, un 4, un 5 y un 10 y un 3 por su sentido del humor. Sí, tiene un gran sentido del humor el personaje. 4, 5 y 11. Bueno, ya tenemos toda una colección de los números. Creo que el individuo, este personaje, entonces tiene los 11 números y ya hasta uno adicional, porque es tan camaleónico que entonces ya tiene un número que lo pueda identificar. Y ahora cree que el 10 ya no. Muy bueno, muy atinado a este comentario. Mencionan que el 9 porque quiere limpiar el nombre del padre. Pues me siento muy contenta, emocionada, porque han estado, vieron la serie, pero han estado haciendo un análisis muy atinado del personaje. Yo creo que es un personaje muy rico en sus matices y que nos puede mostrar muchísimo acerca de la numerología. Vamos a ir viendo otros conceptos antes de entrar de lleno. El guionista, George Kay, diferencia a Sam de James Bond a la hora de crear, o sea, de hacer el guión, pero inspirándose en Omar Sy. Lo diferencia en unas características muy importantes. O sea, Omar quería, pues pensaba, le gustaba también el personaje de James Bond, pero quería que la serie, o sea, él contestó, sintiéndose francés, que querían el personaje para él sería el de Lupin. Pero como no se basa la historia en sí como, digamos, una adaptación de la historia original, sino cambian la mirada, es decir, es otro individuo el que mira a Lupin, y este individuo, el que lo mira, no va a ser como desde la mirada, desde el estilo de James Bond, sino cambia la manera y sus problemas, digamos, la forma, las problemáticas que tiene, con las que se relaciona James Bond continuamente. Modifica la forma para que no se acerque y no quede cerca de los compañeros del género de acción de la película, de esta serie. En lugar de cambiar de intereses amorosos, como suele suceder con James Bond, que tiene siempre muchas mujeres y muchos intereses, pasa como de dejarse conquistar por una para conquistar a otra, siempre mujeres muy guapas. En este caso, en la serie, Sam permanece enredado románticamente con la misma mujer, Claire, que convierte en su esposa y es la madre de su hijo, aunque también de momentos está como deslizándose a la hija pues podríamos decir su enemigo, pero en realidad se siente enamorado de su esposa. Que se podría considerar que Claire es una feminista sin pelos que parece tener la misma edad de él. Tienen un hijo, pero no solamente es un individuo en el papel de tener un hijo, sino que trata de ser mejor padre, trata de ser un mejor, o sea, su mejor versión. También, en lugar de llevar una pistola como elegantemente, como podía hacerlo James Bond, beber alcohol como otros del género que le llaman los tótems machistas de los géneros de espionaje, que beben alcohol
o se pasean en autos deportivos de gran lujo, Hassan se enorgullece de cosas tan sencillas como, por ejemplo, maquillarse él mismo. Crea sus propios disfraces de baja tecnología y se hace amigo de una mujer mayor, por ejemplo, a la que admira. Es decir, es todo un caballero. Quiere ser el mejor padre y el mejor hombre que se puede ser. Es muy simpático. Son como las características del personaje desde la visión de George, el guionista. Ahora, vamos a irnos a ciertas secuencias de la serie que son importantes. Los atracos en el primer episodio, Hassan se infiltra en una subasta privada en el Museo del Louvre para robar un collar que perteneció a María Antonieta. El guionista, mientras escribía la mayor parte de la temporada, se dirigía a estos lugares, o sea, vive en Francia, y entonces caminaba por estos lugares y mirando cómo es que iban a entrar, cómo es que se llevaría a cabo. Es decir, no escribió desde su casa, sino, podríamos decir, escribió estando en el lugar. Y de esa manera, después intentaba averiguar cuál es el delito, luego cómo se detectaría ese delito, para entonces después pensar en cómo evitar que lo pillaran, que pillaran a Hassan. Después fue añadiendo capas y giros hasta llegar a una distancia creíble del crimen original. Así fue como creó el guión. También quiso hacer de Hassan, el personaje principal, una especie de ladrón analógico, es decir, análogo, que tiene que ver, que prescinde de los artilugios más modernos del internet y utiliza objetos cotidianos como botellas de spray, trenes, relojes, radios y cosas que podrían pertenecer a otras épocas, a los años 50, a diferentes épocas. Sí lo vemos utilizando la tecnología, porque no es totalmente, digamos, no es un individuo que no la use en lo absoluto, pero no es como otro tipo de series en donde la tecnología es la que determina cómo se va a hacer el robo. Aquí es el ingenio de Hassan. En el segundo episodio, Hassan se infiltra y luego escapa de una prisión. Ese episodio es extraordinario, quienes no lo hayan visto, véanlo, porque averigua y se informa todo acerca de qué individuo puede sustituirlo. Y entonces en la prisión, para escapar de la prisión, o sea, libera a un prisionero haciéndose pasar por él, lo visita y le dice como le tiene un premio, le va a permitir que salga en su lugar y él se va a quedar en la prisión y después sale fingiendo su propio ahorcamiento. Lo hace como una manera, un homenaje a la muerte de su propio padre, porque así muere en la prisión. Entra a la prisión para poder saber qué le pasó exactamente a su papá, poder averiguar lo que descubrió en unas cartas que entendió muchos años después. Y utiliza una red de baloncesto y drogas para simularlo, y entonces así es como puede escapar de la prisión. El guionista incorpora en el guión de esta serie temas sociales. En el primer episodio, Hassan va de incógnito como conserje en el Louvre y después también como un rico postor, es decir, el que va a hacer la compra del collar. Y en ello enfatiza el hecho de que la gente no mira al conserje, pero sí al que entra completamente trajeado. Y no se dan cuenta que los dos individuos son los mismos. Más tarde el personaje destaca entre una multitud de caras blancas y entonces también está hablando de estos temas sociales. Introduce la discriminación por edad cuando en el cuarto episodio, donde Hassan se hace amigo de una periodista, Fabienne, a la que han dado por un caso perdido en su vejez. Y en el quinto episodio el guionista profundiza en la relación de Europa con las colonias. Hassan va a ver a una señora de edad avanzada, como de 80 años, que vive en un lujoso apartamento en París y le roba. Y las cosas que hay en el departamento fueron primero saqueadas de las colonias de África en su día.
Entonces, lo único que hace Hassan es robar de nuevo lo que había sido robado, creando desde esa perspectiva una circularidad en ello. El guionista utilizó referencias de los trucos también que se mencionan en las historias de Arsène Lupin, como el truco del viajero misterioso en el 5º episodio. Y entonces de esta manera es que crea una serie para que pueda ser vista por toda la familia. Y bueno, vamos, me encantaría entrar de lleno, pero antes de irme me mencionan que también un 2, porque bosqueja las ideas para luego ejecutarlas. Bueno, creo que el 2 manejaría la parte de seguridad, de prevenir, pero no estoy seguro del todo. Un 2 veríamos tendría que ir acompañado por otros números para poder convertirse en ladrón. Si no, imagínense un 2 siempre pensando en lo que no quiere experimentar, pues entonces difícilmente podría convertirse en un ladrón y tener como esa certeza. Tendría que ir acompañado de otros números que sean los que podrían realizarlo. Ahora, quizás ustedes se preguntaron, ¿por qué estudiar el personaje de un ladrón? ¿Por qué si la acción que realiza pues no tiene un sentido correcto? Creo que puede ser extraordinario para todos ver cómo a veces ponemos, si es algo que caracteriza a este personaje, déjenme, me voy a regresar en mis resúmenes para decirlo con las palabras exactas con las que lo pensé. Consideran algunos que su mayor talento es los ocupa, o sea, todos sus talentos los ocupa para cometer sus robos. Es decir, lo que ha desarrollado como una habilidad correcta las dirige hacia una actividad equivocada. Y eso nos suele pasar mucho a todos. Los números que tenemos en nuestros talentos, en lugar de dejar que nos impulsen para trabajar con nuestros desafíos, pareciera que a veces nuestros talentos los ponemos al servicio de nuestros desafíos. Y entonces a lo mejor sí, no estamos robando como lo hace Hassan, pero de alguna forma sí necesitamos tener mucha claridad de no estar utilizando nuestros talentos como para hacer crecer los desafíos. Nuestros talentos tienen que utilizarse como una plataforma para transformar los desafíos. Y en ese punto es por eso que me pareció muy interesante, porque es divertida. Pero en este encanto que envuelve al personaje también hay mucho de enseñanza desde nuestra visión numerológica. Un 5 porque le gustan los espacios abiertos y la forma de romper estructuras, sí, claro. Vamos a ir viendo esta parte de la importancia del 5 en individuos como ellos. Pues me puse a estudiar también a ladrones de guantes blancos, porque dije, bueno, pues no solamente se trata de decir, o sea, como es un personaje inventado, recuerden que siempre en las series va a ser como muy difícil que podamos establecer una numerología exacta, porque el personaje no trata en sí de un individuo específico, a menos que esté inspirado en la vida de un individuo, sino van uniendo posibilidades. Entonces eso nos lleva a que su numerología tenga muchas posibilidades. Y por ello no quiero simplemente decirles yo creo o yo pienso, no quiero que mi 4 sea el que determine estos son sus números, sino quiero que analicemos la historia de individuos que han sido ladrones de guantes blancos. Fíjense, vamos a determinar qué es un ladrón de guante blanco. Pues aquel que no se ha manchado las manos, que no es visto por su víctima, donde no hay amenazas, ni intimidación, ni violencia. El delincuente ha cometido el acto con una gran habilidad. Lo más importante, y eso es en mayúsculas, es sin violencia. El ladrón de guante blanco, por eso es común que lo relacionen como con un caballero, ¿no? Actúa como un caballero. Y entonces, investigando pues individuos que en la vida real han actuado
desde esta perspectiva, encontré a varios. Un ladrón de guante blanco fue conocido como el príncipe de los ladrones de guante blanco. Robó el famoso diamante Lian en Marbella en 2002. Las cámaras de seguridad no detectaron sus movimientos. Lo apodaron el sultán, el príncipe o incluso el emir. Robó millones de dólares en joyas en ciudades de todo el mundo. Su técnica es como muy particular. Me llamó muchísimo la atención. Era escoger la joya más destacada al entrar a una joyería y presentarse como un heredero de la casa real saudí o de alguna otra gran fortuna árabe. Jugaba con la ambición de aquellos a los que les robaba. Es decir, los vendedores en esta afán de sentir, hoy estoy realizando la mayor venta de joyas de mi vida, con eso este ladrón jugaba. Con la idea, la ambición del otro por hacer la mayor venta de su vida. Y entonces generaba un sentido de confianza y de tranquilidad. Este ladrón de guante blanco, el príncipe de los ladrones, como se conoce de los ladrones de guante blanco, su nombre es Jean Errina. Nació en Roma en 1956, aunque viviría desde muy niño en París. De padre libanés y madre argelina, se ganó el sobrenombre de Jamal como consecuencia de su cobrizo color de piel. Pero sus padres eran estafadores. Entonces los padres entrenaron a sus 8 hijos, a toda la familia, para ser estafadores. Y hubo algo muy importante que les enseñaron, que era inquebrantable. Había una ley al estafar. Esa ley no podían quebrantarla. No debían emplear nunca la violencia. El mejor de los 8 hijos, el que fue brillante, por eso el que se convirtió en el sultán, el príncipe o el emir de los ladrones de guante blanco, fue Jean, y él hablaba 5 idiomas. Contemplaba siempre estarse en continuo movimiento, moverse de un lugar a otro. Hablaba francés, inglés, árabe, italiano y español. Vestía con gran elegancia y su arma, pues como le habían enseñado que nunca podría usar la violencia, su arma era una arma muy particular. Una gran sonrisa, una sonrisa coqueta y tranquilizadora. Se consideran que fue su mayor herramienta para hacer todos los robos que realizó. A los 25 años ya conducía un Porsche y comía en los lugares más exclusivos de París. Sus robos fueron principalmente de joyas. De él tenemos, por ejemplo, su fecha de nacimiento no aparece en internet, no hay forma de accesar, solamente se sabe que nació en 1956. Así que espero, váyanme diciendo qué números de talentos tendría este individuo que nació en 1956. No se los voy a decir yo, los voy a dejar que ustedes me digan cuáles serían los talentos de este individuo. Luego tenemos a otro ladrón que se llama Victor Lustig. Nació en 1890. Es el que vendió la Torre Eiffel, no una, 2 veces. Imagínense, engañó a Al Capone también. Era un individuo muy particular, porque realmente poder vender la Torre Eiffel, o sea, diciendo que trabajaba para como funcionario, ha pasado a la historia. Él nació el 4 de enero de 1890. Vayan haciendo números. El primero entonces quedamos que su año de nacimiento es 1956. Y de todos sus talentos, no solamente de uno, vayan haciendo de todos. Victor Lustig entonces es del 4 de enero de 1890. Tenemos a Albert Spaghiari.
que nació, en algunos lados dicen que en 1938, pero en la mayoría dicen que en 1932, el 14 de diciembre de 1932. Este Albert robó 60 millones de francos del Banco de Niza. Lo consideran el gran robo de Niza, utilizando la red del alcantarillado. Y tenemos a Ronnie Biggs, que asaltó el tren postal de Glasgow en Londres, robando millones de libras esterlinas. Él es del 8 de agosto de 1929. Y los dejo para que rápidamente vayan haciendo números y vean qué números son los que se repiten, los que están presentes en todos. Y luego tenemos la historia de otro individuo que es de la vida real, que también se hizo una película, y es la de Atrápame si puedes. Este individuo, Frank Abagnale Jr., que desde muy temprana edad se va de su casa y comienza a falsificar cheques. Es un falsificador de cheques y un impostor que se hace pasar por un piloto aviador, y entonces viaja por distintas partes de Estados Unidos y da cheques falsos que le cambian con el logotipo de Pan Am, y de esa manera lo empiezan a llamar el James Bond del cielo. La película es también muy divertida. De hecho, está basada en la biografía que hace el mismo Frank de su vida. Y él, fíjense, puso sus talentos al servicio de una situación equivocada, pero después redirige, estando en prisión, el que lo atrapó, descubre que tiene un gran conocimiento para poder identificar cuáles son los cheques que son falsos. Y entonces lo sacan de la prisión y comienza a trabajar para el gobierno para identificar y generar como los candados de seguridad para un banco. Hoy en día es un gran empresario que tiene su compañía de seguridad y ha ganado millones de dólares generando los sistemas de seguridad para los bancos. Él es del 27 de abril de 1948. Tuvo también más de 10 seudónimos. Ejerció como piloto, les decía, pero también como médico y también como abogado. Su vida se inspiró en la película Atrápame si puedes. En 5 años trabajó con 8 identidades diferentes y pasó cheques falsos por más de 2,5 millones de dólares en 26 países. Fue buscado a una muy temprana edad por, todo el mundo lo estaba buscando por fraude. Así que vemos, unos me dicen que el número de talento del ladrón que les decía primero, el que nada más tenemos la fecha del año de nacimiento de 1956, vemos que sus talentos que me dicen son el 11, el 3 y el 5. Así es. El que fue conocido como el sultán o el príncipe de los ladrones de guante blanco, sus talentos eran un 11, un 3 y un 5. El 11 le daba esta visión de la totalidad en una situación. El 3 le daba el ver las posibilidades siempre, el tener una gran facilidad para comunicarse, y el 5 ese sentido de libertad, de romper estructuras, ese querer viajar, sentirse libre, por eso se movía muchísimo. Pero también, como lo tiene en una posición en donde no es rígido, puede de repente brincar a la línea y entonces pasar a la parte de romper leyes. Ahora, los demás, díganme los otros 4 ejemplos que les puse de individuos de la vida real, ¿qué números son los que tienen parecidos? ¿Qué números se encuentran en estos individuos, en este análisis numerológico que vemos que se repite? Aquí, emocionada, espero sus respuestas para que me digan qué es lo que encuentran, qué descubren.
me los puedo imaginar haciendo sus cuentas y espero que sea, me encantaría que me mandaran la de cada uno. Víctor Lustig, tal numerología. Albert Spaghiari, tal numerología. Ronnie Biggs, tal numerología. Frank Abagnale. De hecho, su mamá era francesa. O había, no sé si era francesa o había vivido en un lugar de Francia, y es por eso que lo capturan. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los números? Jorge me pone el 5, pero no sé a qué se refiere con la parte de 5, si es que todos tienen el 5, porque no, en este caso Frank no tiene 5. ¿Cuál es el número que todos sí tienen presente? 3 tienen 5, pero 1 no tiene el 5. Veamos, 2 tienen 4 y 2 no lo tienen. El 3 es un número que tienen un número 3, pero 1 no tiene el número 3. Ya me están poniendo perfecto toda la numerología. Víctor, muy bien, muy buena numerología, maravilloso, sí, así están primero los talentos, luego los números en desafío y luego la parte del número en progreso. Ahora vamos viendo cuáles son los que son parecidos. Vemos que el 5, como les decía, lo tienen 3, 1 no. El 6 lo tiene solamente 1, Albert Spaghiari. Luego vemos que el 8 lo tienen 3 y 1 no lo tiene. Y el 11 lo tienen 2, pero si consideramos a Jan Errina, que su tal es de 1956 y tiene el 11, entonces veríamos que el 11 sí es un número que lo tienen 3. El 3, 11, 3, 5, de hecho sería los mismos talentos que dos individuos exactamente tendrían. Entonces, pues vamos ya, estamos haciendo como un análisis más acercándonos para que podamos comprobar cuáles serían las actitudes o las inclinaciones o por qué un individuo se podría inclinar hacia esta acción. Vámonos directamente a cómo describe el mismo Hassan Dion en la serie lo que serían las actitudes más importantes de Arsène Lupin. Primero lo llama el maestro del disfraz, capaz de cambiar su identidad en un instante. Y entonces él se hace un maestro cambiando de identidad, de tal forma que cuando los testigos van con el dibujante para que haga el rostro, dibuje el rostro del ladrón que están buscando, nunca la computadora no puede reconocer, porque siempre él se modifica algo en su rostro de una manera no a través de la tecnología, que era lo que les comentaba antes, sino de una forma muy artesanal. Dice que tiene innumerables nombres, que sus talentos los ocupa para cometer sus robos. No hay obstáculo que frene sus planes. Y entonces cuando parece que lo van a atrapar, no, resulta que él había pensado y había planeado que así saliera y era justo lo que necesitaba para entonces poder hacer su robo, no como cuando roba el collar. Su mayor talento es siempre estar un paso adelante. Es un lobo solitario que tiene pocos amigos, a los que ve de vez en cuando. Y de hecho estos amigos, pues es su amigo de la niñez, el que es inseparable. Y quien mencionaba que era un 2, pues en ese punto, ese tener pocos amigos nos lleva a otro número, nos llevaría a pensar en un 7, ser solitario.
pero esta parte también cuando yo veía la serie y veía que pues siempre estaba y ya de adulto sigue siendo muy amigo del que fue en su infancia, entonces uno podría pensar que sí hubiera un 2. Genera tener la mejor educación a través de un benefactor secreto cuando su padre fallece. Y pues bueno, veamos entonces sus características. Ladrón de guante blanco, criminal inteligente, que siempre tiene uno o varios ases en su manga, o sea, siempre tiene posibilidades. Si pasa una cosa, entonces va a actuar de una manera, pero si sucede de otra, tiene siempre una salida. Muy carismático. Y ahí podríamos pensar que ese carisma en sí es del actor, de este Omar Sy. Confianza en que todo saldrá según sus planes. Es un individuo que tiene un gran sentido de confianza. Un gran admirador del personaje histórico, ficticio, Arsène Lupin, y de el Sherlock Holmes, que consideran es el Sherlock Holmes francés. Y bueno, pues ahora sí, ha llegado el momento de que les comparta cuál es su numerología. A ver, ya después no me siguieron escribiendo en su análisis. Tenemos la última oportunidad para ver cuáles son los números que ustedes creen tiene este Assane Diop, que en esta serie es el personaje principal. Y solo deseo mencionar algo que me pareció muy importante. Cuando le regala por su cumpleaños a su hijo el libro de Arsène Lupin, le dice: Arsène Lupin es más que un libro, es mi herencia, mi método, mi camino. Yo soy Lupin. De esta forma es que pues le da a su hijo en su cumpleaños algo que considera muy valioso. Pero le trata de explicar que es mucho más que un simple libro para distraerse, que hay mucho en él en el que puede aprender. Así que aquí veo un 11, un 3, un 5, 8, 8, 7 y 10 en progreso. Ese no sé para cuál lo pensaron. Pero bueno, hay varias posibilidades. No sé si me digas la parte de, me estén diciendo ya el de Assane Diop. Realmente no hay una sola posibilidad, una única posibilidad en cuanto a su ecuación numerológica para poderla definir como en el caso, por ejemplo, de la serie de Anne. Cuando hicimos el análisis del personaje de Anne, ella sí era muy evidente su numerología, y como estuvo como inspirado en la vida de la escritora en cierta medida, entonces era mucho más fácil poder determinar cuáles eran sus números. Pero pues vamos a ver cómo podemos hacer el análisis. Como que ya no se atrevieron a poner sus números, pero algunos siguen incorporándose, y entonces me gustaría que me dijeran cuáles son los números que creen que tiene este personaje. Hay una frase que es fundamental, digamos que mueve y determina a Assane Diop a la hora de hacer todo lo que realiza. Y para él es un caballero. O sea, él hablaba cuando su novia, la que fue su esposa, pero cuando eran novios, le dice que hay dos tipos de hombres. Y entonces él le dice: yo creo que hay tres tipos de hombres. Está el que es un caballero. Y entonces le marcó mucho todo hacerlo como un caballero. Cuando el papá entra a trabajar con la familia Pellegrini, llama a él mucho la atención justamente ese punto, actuar como caballero. Y entonces podemos ver que él, aparte de tener ese sentido de ser un caballero, entonces actúa de manera carismática, con estilo, con clase, genera la mejor educación. Y podríamos decir que eso corresponde ¿a qué número? Espero a que alguien me diga cuál es el número que cree que corresponde esa característica de ser un caballero.
Luego tenemos por separado el que lo impulsa el sentido de injusticia para todo lo que hace. O sea, para robar el collar está impulsado por esa necesidad de venganza, movido por la injusticia que siente se realizó con su padre. Entonces, este deseo de vengarse de la muerte de su padre y de haber sido acusado injustamente es lo que lo mueve a robar el collar y digamos toda la historia comienza. No a ser ladrón, porque él ya era ladrón tiempo atrás, o sea, tiene todo, o sea, para hacer cambiarse, hacer ser tan camaleónico, pero sí en la historia comienza justamente con ese deseo de vengarse, o sea, movido por el sentido de injusticia, y entonces eso está relacionado a un número en particular. Ahorita ya les estoy dando 2 números. Luego tenemos, por otro lado, que es un maestro del disfraz, capaz de cambiar de identidad en un instante. Eso, aunado a que sus talentos los ocupa para cometer robos, nos dice ya otro número adicional que de manera muy importante tendría. Estos 3 puntos de los que hablo nos están diciendo las actitudes específicas de 3 números. Tenemos también el que siempre ve posibilidades en todo momento, solucionando situaciones adversas. O sea, cuando las cosas parecen estar en su contra, se saca un as. Esa sería una característica que define a un número. Es generoso. No es un individuo que sea codicioso. Lo que va produciendo, lo comparte a su amiga, la periodista. Trata de hacerle un regalo que ella no acepta porque le dice que ya le dio el regalo más importante, el más especial que podría haberle dado, que es como recuperar su confianza, volverse a sentir ella misma. Pero también hay un aspecto que podemos ver que promete continuamente cosas a quienes más quiere que no cumple. Y entonces eso nos determinaría una característica que tanto puede ser del número que ve posibilidades, como también podría ser de otro número. Vamos a ir más adelante. Ya me van diciendo, al 9 lo mueve la justicia o la injusticia. Está impulsado por el sentido de justicia o bien su opuesto de injusticia. Muy bien. Entonces ya me están diciendo un número. Ahora tenemos en esta parte donde dice su mayor talento es ir un paso adelante. Podremos pensar que es una característica que pueden tener 2 números. Por un lado, uno que es el que ve la totalidad de una situación, y entonces como ve la totalidad de una situación, que es un número al que en talento se le añadiría que es paciente, que tiene esa capacidad de esperar el momento oportuno para construir sus resultados, nos daría uno de los talentos del individuo. O podríamos decir que si no es ese número, también hay otro número que ve más allá de lo evidente. En una situación pareciera como si se subiera a un elevador y desde otra altura puede ver las circunstancias para tomar decisiones diferentes a las que otros individuos tomarían. Eso lo dejo como una posibilidad, aunque para mí sería la primera, la de ver la totalidad de una situación. Es brillante, inteligente, de mente muy rápida, y eso nos llevaría a otro número. Y el siguiente es rompe estructuras, vive fuera de la ley, lo que lo lleva, por ejemplo, a meterse con facilidad en casas que no son suyas, a poder tomar coches con facilidad que no son suyos, pero también esta misma actitud numerológica está relacionada a ser autodidacta. Él todo lo aprende por sí mismo, y lo menciona en la serie, que él aprende a maquillarse. Cuando le preguntan quién enseñó, dice yo, como todo lo que hago yo lo aprendí de manera didacta. Entonces se maquilla a sí mismo
y crea y sus diferentes personajes, él es quien los construye, quien les da vida. Entonces este sentido de ser autodidacta nos habla de un número, de una actitud muy importante. Y como último tenemos el que todo lo realiza siguiendo, o sea, todo lo hace siguiendo un orden, una planeación. O sea, no es un individuo que haga las cosas así como pues a ver cómo salen. Todo lo tiene muy calculado y muy planeado. Y entonces voy a ver 5, romper estructuras, 11, la totalidad, 6, poder camuflajearse, 3, ver posibilidades. Y pues sí, me han dicho algunos, y quedaría, pues el 8 es para el aspecto de ser un caballero. Este sentido donde mueve al personaje la idea principal de ser un caballero, poder ser carismático, hacer las cosas siempre con un estilo muy particular, con clase, correspondería a la parte del 8, el número 8. Luego a la parte de, como bien lo dice en el 9, es el número que en un sentido, cuando está en desafío, entonces lo impulsa, sus actos están impulsados por el sentido de injusticia, y entonces es desde ese sentido que quiere vengarse de lo que al padre le hicieron. Y aunque está viendo y está consciente de lo que puede pasarle a su familia, dice, tengo que terminar esto. O sea, ya es hasta el final. No les voy a decir para quienes no han visto la segunda temporada, pero en la primera temporada, pues le dicen, no vas a cambiar, no vas a cambiar, no vas a cambiar, es que prometes y prometes y ya has dejado plantado a tu hijo. Y él, este deseo de vengarse, esta necesidad de vengarse, puede más que sus promesas, las promesas que le hace a sus hijos. Y vemos que ahí estaría entonces, ahí se une con otro número. El ser maestro del disfraz, o sea, este poder asumir, ser camaleónico, ser mimetizarse en muchos personajes. Por eso esta parte en donde Omar, cuando le preguntan que cuál sería su papel, el papel de sus sueños, y que él contesta que el papel de sus sueños sería el de Lupin, porque explica, dice, es un personaje que interpreta personajes. Esta característica es del número 6. El número 6 tiene esa habilidad de se ve a sí mismo como muchas personalidades, puede hacer diferentes papeles siendo él mismo. Entonces el número 6 sería el que es el maestro del disfraz, y cuando está en una posición de desafío, entonces es un número que no logra distinguir lo que es mío de lo que es del otro, de lo que es de los demás, y eso podría llevarlo, ese no distinguir, no diferenciar lo mío de lo de los demás, no tener una claridad para discriminar lo que es real de lo que no, lo que es correcto de lo que no es correcto, puede llevar a un individuo a robar. Y entonces de esa manera es que ocupa sus talentos en un sentido equivocado, justamente por este desafío de aprender, de lo que tiene que trabajar es aprender a discriminar lo que es real y lo que es correcto, es que pues puede ocupar sus talentos para cometer robos. Y pues bueno, el maestro viendo posibilidades, generando posibilidades, viendo siempre, solucionando en situaciones adversas todo, pues es el 3. Y el 3 es el número que es muy generoso. Pero también cuando está en desafío, es un número que puede prometer muchas cosas, decir que sí a muchas cosas y no cumplirlas. Esa es una característica muy particular del 3. Ahora, cuando hablamos de que su mayor talento es ir un paso adelante, para mí numerológicamente sería el 11, porque puede ver lo que todos los números ven, y desde esa perspectiva pues sería el 11.
pero pensando en una ecuación numerológica que no contemple el 11, entonces podría ser una característica que la podría tener el 9 desde ver más allá de lo evidente. Pero en mi punto de vista personal, considero que esa característica en este personaje le corresponde al 11. El ser brillante, inteligente, de mente rápida sería un 7. Romper estructuras, pues definitivamente ser autodidacta es de un 5. Incluso como pasarse, cruzarse del otro lado de la ley, lo hace con un sentido de diversión, porque les decía, robar no es un personaje que robe por codicia. Más bien hay un cierto sentido, primero de admiración hacia ese personaje de Lupin, pero también como de diversión, y es por ello que pues se dedica a ello. Y tenemos que el todo realizarlo desde una forma ordenada y planeada, pues correspondería a un 4. El 4 es el que tiene esa habilidad, ese talento de poder hacer toda una planeación, hacer una logística, y de que nada se escape digamos, del orden, porque no es un ladrón improvisado. Pero en una numerología, digamos, donde no estuviera el 4, el 11 puede tomar puede darle, si el 11 está en talento, puede darle la habilidad. El 11 podría dar la habilidad de ser brillante, o sea, del 7, y la habilidad del 4. Porque el 11, ese sentido de paciencia es muy importante. Así que los invito a que con estos números que les acabo de compartir, hagan la ecuación numerológica que consideran tendría Hassan Diop, del personaje principal de la serie de Lupin. De esta forma hemos analizado no solo a ese personaje, sino también a otros individuos. Recuerden que descubrir personajes o estudiar la historia de individuos de la vida real nos ayuda a aprender a identificar las actitudes. Yo investigué a estos otros asaltantes, que la parte importante para hacer la investigación fue que no fueran violentos, porque si uno pone, es distinto también, ojo, aquí habría que hacer un hincapié, no estamos hablando del de cuello blanco, porque hoy se ha hablado hay esta nueva modalidad del que roba o está en prisión por situación de cuello blanco. Eso es otro tipo de actitud numerológica. Aquí estamos hablando de guante blanco, un ladrón de guante blanco. Y estos que les compartí son considerados de los ladrones más importantes como ladrones de guante blanco. Pero pueden ustedes investigar otros. Solamente recuerden, eso sí se los adelanto para quienes no han visto la segunda temporada, hay un momento en donde él está siendo acusado por un asesinato, y quien cree que es Hassan Diop dice no, él es un admirador de Arsène Lupin, entonces no podría asesinar. Él no asesina, él solo roba. Y entonces desde esa perspectiva ese policía siempre tenía la certeza o tenía la claridad de saber que él no había sido el que había matado al individuo. De esta forma los voy a dejar en suspenso, no voy a comentar cuáles serían. Tengo 2 numerologías posibles, o sea, 2 ecuaciones numerológicas posibles en mi conciencia. No deseo enseñárselas porque me encantaría que ustedes analicen y vean esas 2 posibilidades. Primero jugué con una, me la pasé mucho pensando. La segunda, ahora que vi la segunda temporada, y cuando ya era como cuando estaba viendo de vuelta la primera temporada y la segunda,
pues llegué a la conclusión de una de estas dos posibles ecuaciones numerológicas. Pero después me abrí a ver la posibilidad de otra ecuación y al comprobar, o sea, al ver la numerología de diferentes asaltantes, entonces las dos son posibles, aunque una de ellas sería como la número 1, la que considero sería la numerología que tendría para mí Hassan Diop. Pues bueno, así concluimos. No puedo decirles, bueno, de hecho en ambas les dejo a lo mejor nada más este tip. En ambas posibilidades de ecuaciones, el 9 queda como número de progreso. De esta manera, armen ustedes como si fuera un rompecabezas con estos números que ya vimos, con estos números que mencioné, y piensen entonces cuáles serían sus ecuaciones. Y espero que en este mismo video lo compartan, lo publiquen. Y recuerden, la enseñanza de el análisis que hemos hecho hoy es invitarnos a reflexionar en si estamos utilizando nuestros talentos al servicio de nuestros desafíos, porque debe ser al revés. Nuestros talentos siempre deben impulsarnos a trabajar los desafíos, a llevar a los desafíos a su punto de equilibrio. Si estamos utilizando nuestros talentos para generar más de lo equivocado, pues entonces es como llevarnos a dirigirnos más al punto contráctil, al punto de mayor desafío. Entonces asegúrate, reflexiona en tu experiencia y obsérvate a ti mismo, que tus talentos no estén dirigidos hacia tus desafíos, que sea al revés. Eso es lo que creo que nos regala este estudio numerológico de este personaje, que es muy divertido, es muy carismático. Si desean pasar un grato momento, para quienes no hayan visto la serie completa, es una serie divertida que no tiene violencia y que nos conduce a pasar un momento ligero. Hay situaciones en donde Jorge le da mucha risa porque mi 4 siempre está analizando pero en qué momento, a ver, cómo se subió al coche el otro si no tenían las llaves del coche, si lo estaban robando, cómo pudo abrir la puerta tan fácil. Yo siempre estoy analizando como si fuera el guionista, pero es que eso no pudo haber sucedido. Pero de todas maneras es una serie, entro en esos análisis cuando ya la he visto varias veces, pero la primera vez me divierte muchísimo y me meto totalmente a la historia. Entonces, disfruten, véanla completa si no la han visto completa, y sobre todo piensen en ello. Podemos crecer, desarrollar entendimiento de quién en verdad somos cuando utilizamos nuestros talentos para el bien, para lo verdadero, para lo bueno. Cuando los dirigimos con la finalidad de entender quién en verdad soy. Cuando nuestros talentos están jalados, son llevados para que el desafío crezca, nos va a causar más problemas. Que en este punto, en la segunda temporada, el personaje principal empieza a cuestionarse eso. Empieza a cuestionarse a dónde lo va a llevar en su vida seguir actuando así, porque como les comenté, hay un punto en donde quiere ser el mejor padre, pero no solo quiere ser el mejor padre, quiere ser el mejor hombre que puede ser. Y dentro de esa perspectiva, eso lo empieza a hacer cuestionar cómo es que está actuando. Y de la misma manera, espero que todos nos cuestionemos cómo estamos actuando, cómo utilizamos nuestros talentos para de esa manera abrirnos al cambio. Porque recuerden, si yo cambio, mi mundo cambia. Entonces, eso aplica para absolutamente todos. Si tú cambias, entonces tu mundo cambiará.
la mayoría de las veces cuando ignoramos que tenemos el poder de crear la vida que anhelamos, esperamos que el mundo afuera cambie, que el que cambie sea nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestro jefe, que cambie el otro. Pero la única manera real en la que tu mundo cambiará es cuando tú eliges cambiar, cuando tú eliges gobernar tu carácter, cuando eliges trabajar en tu carácter. Si cambias tu carácter, entonces sanará tu vida. Y esa es la finalidad de numerología metafísica, una metodología creada y desarrollada por mí que tiene el único sentido de amar, conocernos. Amar es entender quién en verdad soy, y para poder entender nos brinda una forma sencilla de podernos ver más transparentemente, porque de las cosas más difíciles que pueden ser es verse a uno mismo. Y desde esa perspectiva entendamos que nuestro entorno es el más extraordinario espejo para vernos a nosotros mismos. Disfruten de una gran noche. Me quedo anhelante en espera de que me compartan sus ecuaciones, y entonces la próxima semana compartiré las dos posibles ecuaciones que considero tendría este personaje. Déjenme ir viendo si alguien ya las compartió. Me preguntan cuál sería el número de la soledad, porque el personaje denota ser sociable, pero termina siempre en la soledad. Bueno, más que terminar en la soledad, es un personaje ensimismado, o sea, digamos como metido en su mundo. Y ese corresponde al número 7. El número 7, tanto en la parte de talento como en la parte de desafío, en talento, pues tiende a disfrutar estar consigo mismo, y tiende a disfrutar de contemplar el mundo, de contemplar la belleza, contemplar lo que ha creado, de estar en un estado meditativo. Y en la parte de desafío son individuos que desde temprana edad, más que desarrollarse o relacionarse con otros niños, se relacionan con adultos, y de niños puede vérseles solos, porque en su mundo invisible siempre están creando historias. Entonces están solos porque en su mundo invisible tienen un sinfín de compañeros, un sinfín, están dándole vida a muchas historias, y eso de alguna forma los hace sentir que no están solos. Pero uno los mira desde fuera y sí puede mirar crecer aislados. Entonces ese sería un número, o cuando mencionaba esta parte de poder, de que el personaje tiene una inclinación a ser un lobo. Así lo definen algunos críticos bueno, y en este punto creo que no fue, déjenme, me voy a ir a la página para ubicar si fue comentarios de la crítica o es del mismo del que creó el guión. Voy pasando por todas las páginas. No, es parte del mismo guión, en donde describe Hassan Diop a Arsène Lupin como un lobo solitario. Sería una forma metafórica de poder describir a un 7 cuando está en contráctil o cuando está en talento. El punto es si está en contráctil, o sea, si está en desafío, va a sufrir por ello, pero si está en talento, le gusta y disfruta de tener esos espacios para sí mismos. Y bueno, voy a ver si hay algunos otros comentarios, preguntas o dudas. Bueno, antes de despedirnos, díganme, ¿tienen alguna duda? ¿Hay algún comentario que deseen compartirme para que entonces cerremos este extraordinario análisis en el que pues espero que se diviertan? Yo me divierto mucho dándole vida. Me fascina ver series, ver películas
y analizarlas desde un sentido numerológico. Así que crear esta serie ha sido algo muy divertido para mí, porque hago algo que me encanta, que es ver películas, y también entonces lo hago desde la visión de la numerología, que es una cosa que todavía me apasiona infinitamente más, porque me conduce a descubrirme a mí, poder entender quién en verdad soy, poder entender a los que me rodean, y porque me fascina compartirlo. Entonces me encantaría saber que me compartan, si tienen dudas, si quedó claro, para que ustedes puedan realizar su propia ecuación numerológica, para entonces saber si ya podemos despedirnos, pero sería emocionante tener sus comentarios. El morrito despidiéndose, muchas gracias, disfruté muchísimo, y bueno, hemos disfrutado de ver la serie juntos, y pues espero que los demás, tú también eres mi sensei. Recibir sus comentarios, pueden subirlos a la página, pueden compartir en esta misma grabación su ecuación, la que consideran. Tienen los que nada más han visto por el video que compartí, en donde hablamos de los desafíos. Los que solamente han visto el número de desafío de poder y de fuerza, y si no sabían, pueden irse a la página o a YouTube en Numerología Metafísica, o a mi página www.numerologiametafísica.com, y en ella pueden encontrar las 3 clases que compartí de manera abierta, en donde hablamos de los desafíos y hablamos de las actitudes numerológicas para cada número en su posición de desafío. Y entonces eso podrá ayudarles a dar más claridad. Para quien me preguntaba cuál sería el número que tiene esa inclinación hacia la soledad, en ese video, en esas 3 clases puedes encontrar no solamente para el número 7, sino para todos los números, que es lo que mueve a cada número. Pues les agradezco que juntos hagamos esta serie Descubriendo Personajes, que juntos generemos divertirnos y conocernos, amar conocernos. Tengan una extraordinaria noche y sigamos la próxima semana, veremos un personaje más. Estoy pensando en si analizamos primero al equilibrista, porque Philippe Petit es un personaje de la vida real, pero para mí es uno de mis héroes mentales. Es un individuo al que admiro profundamente. La extraordinaria hazaña que hizo me inspira muchísimo. Entonces tengo muchos deseos de compartirles, para irnos desde un sentido al otro opuesto, a compartirles la visión de estudiar la importancia de todas sus acciones y de su gran logro, porque no solamente es haber estado, cruzar, suena tan sencillo de repente hablar de ello, pero me pongo a pensar en todo lo que implica y todo lo que en su conciencia venció para hacerlo posible, y de todo lo que ha desarrollado en su mundo visible para crear ese momento, y siento pasión por compartirles ese análisis. Así que creo que antes que la historia de la chica con el caballo, vamos a hacer primero el estudio del francés Philippe Petit. Nos vamos nuevamente a Francia la próxima semana a esta misma hora. Entonces compartiré al final qué personaje decidí estudiar. Uno es una película y el otro es de la vida real. Al ser de la vida real, pues tenemos fácilmente forma de comprobar su numerología, pero de todas maneras eso no quita que podamos hacer un análisis factor por factor de lo extraordinario que es, de cómo ha utilizado sus talentos para trabajar en sus desafíos. Un abrazo a todos y les mando muchísimo cariño. Me siento muy feliz y agradecida por poder compartir esto con ustedes y sentir cuánto lo disfrutan.
Maravillosa noche.